Capítulo 10. Tiempo de buena voluntad. Isaías 49 del 1 al 26. Los seres humanos fieles han contado desde antiguo con la aprobación y la protección divinas. Sin embargo, no todo el mundo es objeto de la buena voluntad de Jehová. Tan incomparable bendición se reserva a personas que cumplen ciertos requisitos. Entre ellas estuvo Isaías, a quien Jehová concedió su favor y utilizó para dar a conocer su voluntad. Hallamos un ejemplo de ello en la primera mitad del capítulo 49 del libro de Isaías. Este pasaje profético se dirige a la prole de Abraham, que en el cumplimiento inicial es la nación de Israel, la cual provino de dicho patriarca. No obstante, es obvio que buena parte de sus palabras inspiradas se refieren a la ansiada descendencia de Abraham, el Mesías prometido, así como a los hermanos espirituales de este, quienes llegan a ser integrantes de esa misma descendencia y del Israel de Dios. Gálatas 3:7 dice: De seguro, ustedes saben que los que se aferran a la fe son hijos de Abraham. Gálatas 3:16 dice: Pues bien, las promesas se las hicieron a Abraham y a su descendencia. No dice y a tus descendientes, como si estuviera refiriéndose a muchos, sino que dice y a tu descendencia, refiriéndose a uno solo, Cristo. Gálatas 3:29 dice: Además, si le pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 6:16 dice: Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios. En particular, esta sección de las profecías de Isaías se centra en la especial relación que une a Jehová con su amado Hijo Jesucristo. Isaías 49:26 dice: Haré que los que te maltratan se coman su propia carne y se emborracharán con su propia sangre como si fueran vino dulce. Y toda la gente tendrá que saber que yo soy Jehová, tu Salvador y tu recomprador, el poderoso de Jacob, nombrado y protegido por Jehová. El Mesías cuenta con la buena voluntad de Dios, es decir, con su aprobación. Jehová le confiere la autoridad y las credenciales necesarias para cumplir con su cometido. Es propio, pues, que el futuro Mesías proclame: Escúchenme, oh islas, presten atención, lejanos grupos nacionales. Jehová mismo me ha llamado hasta desde el vientre, desde las entrañas de mi madre ha hecho mención de mi nombre. Isaías 49:1. El Mesías dirige sus palabras a pueblos lejanos, pues si bien es verdad que su llegada se ha prometido a los judíos, su ministerio servirá para bendecir a todas las naciones. Mateo 25, del 31 al 33 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su glorioso trono. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y él separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha, pero a las cabras a su izquierda. Aunque no tengan ningún pacto con Jehová, las islas y los grupos nacionales deben escuchar al Mesías de Israel, ya que se le envía para salvar a toda la humanidad. La profecía indica que Jehová dará nombre al Mesías antes de que nazca como hombre. Mateo 1:21 dice: Ella dará a luz un hijo y tienes que llamarlo Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 1:31 dice: Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y tienes que llamarlo Jesús. Cuando aún falta mucho para este acontecimiento, se le denomina maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6 dice: Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Emmanuel, probablemente el nombre de un hijo de Isaías, también resulta ser una designación profética del Mesías. Isaías 7:14 dice: Por lo tanto, Jehová mismo les dará esta señal. Miren,
La joven quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Mateo 1 del 21 al 23 dice: ella dará a luz un hijo y tienes que llamarlo Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto de hecho pasó para que se cumpliera lo que Jehová había dicho por medio de su profeta. Miren, la Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. E incluso se predice antes de su nacimiento el nombre por el que será conocido: Jesús. Lucas 1, 30 y 31 dice: así que el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque cuentas con el favor de Dios. Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y tienes que llamarlo Jesús. Este vocablo procede del término hebreo que significa Jehová es salvación. Es patente que no se trata de un Cristo autoproclamado. El Mesías continúa su mensaje profético: y procedió a hacer mi boca como una espada aguda. En la sombra de su mano me ha escondido, y gradualmente hizo de mí una flecha pulida. Me ocultó en su propia aljaba. Isaías 49:2. En el año 29 de nuestra era, cuando llega la hora de que el Mesías de Jehová inicie su ministerio terrestre, sus palabras y acciones realmente son como armas agudas y pulidas, capaces de penetrar en el corazón de sus oyentes. Lucas 4, 31 y 32 dice: luego bajó a Capernaum, una ciudad de Galilea. Los sábados estuvo enseñando allí a la gente, que quedaba impactada con su manera de enseñar, porque hablaba con autoridad. Por otra parte, provocan la ira del gran enemigo de Jehová, Satanás, y de sus agentes. El diablo se propone asesinar a Jesús desde que éste nace, pero él puede confiar en la protección de su Padre como si fuera una flecha escondida en la misma aljaba de Dios. Salmo 91:1 dice: el que viva en el lugar secreto del Altísimo se hospedará bajo la sombra del Todopoderoso. Lucas 1:35 dice: el ángel le contestó: sobre ti vendrá Espíritu Santo y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. La nota al pie de página dice: como Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios y aquel de quien se había profetizado que lo magullaría en la cabeza, hizo todo lo que pudo para destruirle. Génesis 3:15 dice: y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. No obstante, cuando el ángel Gabriel anunció a María la concepción de Jesús, le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo Hijo de Dios. Lucas 1:35. Jehová protegió a su Hijo de modo que los esfuerzos por destruir a Jesús cuando aún era un niño no tuvieron éxito. Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, página 971, editado por Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Fin de la nota. En el momento señalado, entrega su vida en favor de la humanidad. Sin embargo, vendrá el día en que avanzará como poderoso guerrero celestial, armado en un sentido muy distinto, con una espada aguda que saldrá de su boca y que en este caso representa su autoridad para dictar y ejecutar sentencia contra los enemigos de Jehová. Revelación Apocalipsis 1:16 dice: en la mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos, larga y afilada, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. La labor de los siervos de Dios no es en vano. Ahora es Jehová quien pronuncia esta declaración profética: tú eres mi siervo, oh Israel, tú aquel en quien mostraré mi hermosura. Isaías 49:3. Jehová se refiere al pueblo de Israel y lo llama su siervo. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, eres mi siervo, tú, Jacob, a quien he elegido, la descendencia de mi amigo Abraham.
No obstante, el principal siervo de Dios es Cristo. Hechos 3:13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, glorificó a su siervo, Jesús, a quienes ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, aun cuando él había decidido liberarlo. Ninguna otra criatura refleja como él la hermosura divina. De modo que estas palabras, pese a dirigirse en sentido literal a Israel, tienen su verdadera aplicación en Jesús. Juan 14:9 dice: Jesús le contestó: Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que me dices, muéstranos al Padre? Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero, ¿acaso no sufre Jesús el desprecio y el rechazo de la mayoría de su propio pueblo? Así es, la nación de Israel en general no lo recibe como el siervo ungido de Dios. Juan 1:11 dice: vino a su propia casa, pero su gente no lo aceptó. Sus contemporáneos quizá consideren de escaso valor, sí, insignificante, todo lo que él logra durante su vida en la tierra. En alusión a este aparente fracaso en su ministerio, el Mesías dice: para nada he trabajado con afán, para irrealidad y vanidad he agotado mi propio poder. Isaías 49:4a. Tales afirmaciones no son fruto del desánimo, pues a continuación señala: verdaderamente mi juicio está con Jehová y mi salario con mi Dios. Isaías 49:4b. El juez de los logros del Mesías es Dios, no los hombres. El objetivo primordial de Jesús es obtener la aprobación de Dios, su buena voluntad. El Mesías prosigue: ahora Jehová, aquel que me formó desde el vientre como siervo que le pertenece, ha dicho que yo le traiga de vuelta a Jacob, a fin de que Israel mismo sea reunido a él, y yo seré glorificado a los ojos de Jehová, y mi propio Dios se habrá hecho mi fuerza. Isaías 49:5. El propósito de su venida es volver los corazones de los hijos de Israel a su Padre Celestial. La mayoría no responde, pero algunos sí. Sin embargo, el verdadero salario del Mesías procede de Jehová Dios. Su éxito no se mide según criterios humanos, sino de acuerdo con las normas divinas. Es posible que los discípulos de Jesús de hoy día se sientan a veces desalentados, como si se afanaran para nada. En algunos lugares, los resultados tal vez parezcan insignificantes en comparación con el trabajo y esfuerzo invertido. Aún así perseveran en la obra, animados por el ejemplo de Jesús y fortalecidos con esta exhortación del apóstol Pablo. Por consiguiente, amados hermanos míos, háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor. Primera a los Corintios 15:58. Luz a las naciones. En esta profecía, Jehová conforta al Mesías recordándole que ser el siervo de Dios no es un asunto trivial. Jesús va a levantar las tribus de Jacob y traer de vuelta aún a los salvaguardados de Israel. Además, Jehová le explica: yo también te he dado por luz a las naciones, para que mi salvación llegue hasta la extremidad de la tierra. Isaías 49:6. Puesto que el ministerio terrestre de Jesús se limita a Israel, ¿cómo es posible que ilumine a los pueblos hasta la extremidad de la tierra? La Biblia muestra que la luz de Dios a las naciones no se apagaría una vez que Jesús abandonara la escena terrestre. Unos 15 años después de la muerte del Mesías, los misioneros Pablo y Bernabé aplicaron la profecía de Isaías 49:6 a los discípulos y hermanos espirituales de Cristo, pues dijeron: Jehová nos ha impuesto el mandamiento con estas palabras: te he nombrado como luz de naciones, para que seas una salvación hasta la extremidad de la tierra. Hechos 13:47. Isaías 49:6 dice: y él dijo:
¿No es suficiente que seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para traer de vuelta a los sobrevivientes de Israel? También te he dado como luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta las partes más lejanas de la tierra. Antes de morir, Pablo pudo afirmar que las buenas nuevas de salvación no solo se habían proclamado a los judíos, sino a toda la creación que está bajo el cielo. Colosenses 1:6 dice: que les han llegado, tal como las buenas noticias están dando fruto y extendiéndose por todo el mundo, también lo están haciendo entre ustedes desde el día en que oyeron y supieron con exactitud cómo es en verdad la bondad inmerecida de Dios. Colosenses 1:23 dice: claro, eso es siempre y cuando continúen en la fe, bien establecidos en el fundamento y firmes, sin dejarse apartar de la esperanza de esas buenas noticias que ustedes oyeron y que se han predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Yo, Pablo, llegué a ser ministro de esas buenas noticias. En nuestros días, el resto de hermanos ungidos de Cristo sigue efectuando esta obra. Con el respaldo de una gran muchedumbre de millones de personas, constituye una luz a las naciones en más de 230 países. Revelación 7:9 dice: después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas y llevaban hojas de palmera en las manos. Jehová ha demostrado sin lugar a dudas que es la fuente de fortaleza de su siervo el Mesías, así como de los hermanos ungidos de éste y de la gran muchedumbre que junto con ellos sigue predicando las buenas nuevas. Cierto es que, al igual que Jesús, sus discípulos han sido objeto de desdén y oposición. Juan 15:20 dice: tengan presente lo que les dije, el esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Al debido tiempo, sin embargo, Jehová siempre provoca un cambio de circunstancias a fin de rescatar y recompensar a sus siervos leales. Respecto al Mesías, despreciado de alma y detestado por la nación, el Creador promete: reyes mismos verán y ciertamente se levantarán y príncipes y se inclinarán a causa de Jehová, quien es fiel, el Santo de Israel, quien te escoge. Isaías 49:7. El apóstol Pablo escribió más tarde a los cristianos de Filipos en cuanto al predicho cambio de circunstancias. Dijo que se había humillado a Jesús en un madero de tormento, pero que luego Dios lo había ensalzado. Jehová elevó a su siervo a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 2 del 8 al 11 dice: es más, cuando vino como hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, así es, una muerte en un madero de tormento. Por esta razón, Dios lo elevó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, las de quienes están en el cielo, en la tierra y bajo el suelo, y toda lengua reconozca públicamente que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Los fieles discípulos de Cristo están avisados de que a ellos también los perseguirán, pero como el Mesías, tienen garantizada la buena voluntad de Jehová. Mateo 5 del 10 al 12 dice: felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo, diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Estén felices y radiantes de alegría, ya que su recompensa es grande en los cielos, porque a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron así. Mateo 24 del 9 al 13 dice: entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre, y entonces muchos perderán la fe, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente,
y al aumentar la maldad se enfriará el amor de la mayoría, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Marcos 10, 29, 30 dice, Jesús les dijo, les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por las buenas noticias, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, y en el sistema que viene vida eterna. El tiempo especialmente acepto. La profecía de Isaías continúa con una declaración de gran trascendencia. Jehová le dice al Mesías, en un tiempo de buena voluntad te he respondido y en día de salvación te he ayudado. Y seguí salvaguardándote para darte como pacto para el pueblo. Isaías 49, 8a. En el Salmo 69, del 13 al 18, hallamos una predicción similar. Salmo 69 del 13 al 18 dice, pero que mi oración llegue a ti en tiempo favorable, oh Jehová. En tu inmenso amor leal, oh Dios, respóndeme con tus infalibles actos de salvación. Rescátame del fango, no dejes que me hunda, rescátame de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastren las aguas impetuosas de una inundación, ni que me traguen las profundidades, ni que el pozo cierre su boca sobre mí. Respóndeme, oh Jehová, porque tu amor leal es bueno. Por tu gran misericordia, vuélvete hacia mí y no le des la espalda a tu siervo. Respóndeme pronto porque estoy angustiado. Acércate a mí y rescátame. Líbrame de mis enemigos. En vez de tiempo de buena voluntad, el salmista lo llama tiempo acepto. Tales expresiones denotan que Jehová ofrece su buena voluntad y protección, pero solo durante un periodo específico. ¿Cuándo transcurre ese tiempo de buena voluntad? En un principio estas palabras eran parte de una profecía de restauración que predijo el retorno de los judíos exiliados. La nación de Israel disfrutó de una época de buena voluntad cuando se le permitió rehabilitar la tierra y recuperar sus posesiones hereditarias desoladas. Isaías 49, 8b. Dejaron de ser prisioneros en Babilonia. En el viaje de regreso a casa, Jehová se encargó de que no padecieran hambre ni sed y de que no los consumiera ningún calor abrasador ni sol. Los israelitas dispersos se reunieron en su tierra natal procedentes de lejos del norte y del oeste. Isaías 49, 9 al 12 dice, para decirles a los prisioneros salgan y a los que están en la oscuridad muéstrense. Encontrarán alimento junto a los caminos, tendrán pastos junto a todos los senderos transitados. No pasarán hambre ni sed, ni los azotará el calor abrasador ni el sol. Porque aquel que tiene misericordia de ellos los guiará y los llevará por manantiales de agua. Convertiré todas mis montañas en un camino y mis caminos principales serán elevados. Mira, estos vienen de muy lejos y mira, estos vienen del norte y del oeste, y estos del país de Sinim. La Biblia indica que este espectacular cumplimiento inicial de la profecía no sería el único. En primer lugar, con ocasión del nacimiento de Jesús, los ángeles proclamaron la paz y la buena voluntad, es decir, el favor de Dios para con los hombres. Lucas 2, 13 y 14 dice, de pronto apareció con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para las personas que Él aprueba. Dicha buena voluntad no se ofreció a la humanidad en general, sino solo a quienes ejercieran fe en Jesús. Posteriormente, éste leyó en público la profecía de Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor soberano Jehová está sobre mí, porque Jehová me ungió para anunciarles buenas noticias a los mansos. Me envió para vendar a los que tienen el corazón destrozado, para proclamar libertad a los cautivos y anunciar que los ojos de los prisioneros serán abiertos por completo, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo.
y la aplicó a sí mismo en calidad de proclamador del año acepto de Jehová. Lucas 4 del 17 al 21 dice: Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová. Después enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían sus ojos fijos en él, y empezó a hablarles diciendo: Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. El apóstol Pablo dijo que Dios protegió de un modo especial a Cristo en los días de su carne. Hebreos 5 del 7 al 9 dice: Durante su vida en la tierra, Cristo ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor de Dios. Aunque él era su hijo, aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió, y después de haber sido perfeccionado, llegó a ser el responsable de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. De modo que este tiempo de buena voluntad corresponde al de la vida humana de Jesús, durante la cual disfrutó del favor divino. Sin embargo, la profecía tiene aún otro cumplimiento. Tras citar el pasaje de Isaías referente al tiempo de buena voluntad, Pablo pasó a decir: Miren, ahora es el tiempo especialmente acepto. Miren, ahora es el día de salvación. Segunda a los Corintios 6:2. El apóstol escribió estas declaraciones 22 años después de la muerte de Jesús. Parece pues que en Pentecostés de 33 era común, cuando nació la congregación cristiana, Jehová prolongó su año de buena voluntad para que alcanzara a los seguidores ungidos de Cristo. ¿Qué puede decirse de los discípulos de Jesús actuales que no han sido ungidos para heredar el reino celestial de Dios? ¿Se benefician de este tiempo acepto ellos que abrigan una esperanza terrestre? Así es. El libro bíblico de Revelación indica que vivimos en un tiempo de buena voluntad para con la gran muchedumbre, la cual saldrá de la gran tribulación y disfrutará de la vida en un paraíso terrestre. Revelación 7 del 13 al 17 dice: Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿Quiénes son los que van vestidos con túnicas largas blancas y de dónde vinieron? Así que enseguida le contesté: Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo: Ellos son los que salen de la gran tribulación, han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no pasarán hambre, ni volverán a tener sed. Tampoco los castigará el sol, ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. Por tanto, todos los cristianos pueden aprovechar este periodo limitado en el que Jehová ofrece su buena voluntad a los seres humanos imperfectos. Justo antes de proclamar el tiempo acepto de Jehová, el apóstol Pablo da una advertencia. Suplica a los cristianos que no acepten la bondad inmerecida de Dios y dejen de cumplir su propósito. Segunda a los Corintios 6:1 dice: Como colaboradores de Él, nosotros también les suplicamos que no acepten la bondad inmerecida de Dios y luego pierdan de vista el objetivo de esta. Por consiguiente, los discípulos de Jesús se valen de toda oportunidad para agradar a Dios y efectuar su voluntad. Efesios 5, 15 y 16 dice: Así que tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos. Hacen bien en seguir este firme consejo de Pablo. Cuidado, hermanos, por temor de que alguna vez se desarrolle en alguno de ustedes un corazón inicuo y falto de fe al alejarse del Dios vivo, pero sigan exhortándose los unos a los otros cada día, mientras pueda llamársele hoy,
por temor de que alguno de ustedes se deje endurecer por el poder engañoso del pecado. Hebreos 3, 12 y 13. Una vez que concluyen las expresiones proféticas entre Jehová y su Mesías, Isaías declara con júbilo: den un grito gozoso, cielos, y regocíjate tierra. Alégrense las montañas con un clamor gozoso, porque Jehová ha consolado a su pueblo y muestra piedad a sus propios afligidos. Isaías 49, 13. Qué hermosas palabras de consuelo para los israelitas de la antigüedad y el gran siervo de Jehová, Jesucristo, así como para los siervos ungidos de Dios y las otras ovejas que los acompañan. Juan 10:16 dice: y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. Jehová no olvida a su pueblo. Isaías transmite ahora varias declaraciones formales de Jehová, quien predice la tendencia de los israelitas exiliados a cansarse y perder la esperanza. Sión siguió diciendo: Jehová me ha dejado, y Jehová mismo se ha olvidado de mí. Isaías 49:14. Es cierto lo que afirman: ha abandonado y olvidado a su pueblo Jehová. Por medio de Isaías, el Creador pasa a decirles: ¿puede una esposa olvidarse de su niño de pecho de modo que no tenga piedad al hijo de su vientre? Hasta estas mujeres pueden olvidar. No obstante, yo mismo no me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Qué amorosa respuesta. Dios siente por su pueblo un amor más intenso que el de una madre por su hijo. Nunca deja de pensar en sus leales, pues los recuerda como si tuviera sus nombres grabados en las manos. Mira, sobre las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están enfrente de mí constantemente. Isaías 49:16. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo exhortó a los cristianos: no desistamos de hacer lo que es excelente, porque al debido tiempo segaremos si no nos cansamos. Gálatas 6:9. Y a los hebreos les escribió estas alentadoras palabras: Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre. Hebreos 6:10. Nunca pensemos que Jehová se ha olvidado de su pueblo. Al igual que la antigua Sión, los cristianos tienen sobrada razón para regocijarse y esperar en Jehová con paciencia, pues Él cumple sin falta los términos y promesas de su pacto. Jehová brinda más consuelo mediante Isaías. Quienes demolieron Sión, fueran los babilonios o los judíos apóstatas, ya no suponen una amenaza. Los hijos de Sión, es decir, los judíos exiliados que permanecen leales a Jehová, se han apresurado. Todos serán juntados. Tras su veloz regreso a Jerusalén, su ciudad capital se adornará con ellos, tal como una novia se viste con adornos. Isaías 49, 17 y 18 dice: tus hijos vuelven a toda prisa, los que te demolieron y te devastaron se apartarán de ti. Levanta la vista y mira a tu alrededor. Todos ellos se están juntando, vienen a ti. Tan cierto como que vivo yo, afirma Jehová, te vestirás con todos ellos, como si fueran adornos, y te adornarás con ellos como una novia. Dado que sus lugares han sido devastados, podemos imaginar el asombro de Sión cuando de repente se vea tan poblada que el recinto habitable parezca abarrotado. Isaías 49, 19 y 20 dice: aunque tus lugares estaban devastados y despoblados, y tu tierra estaba en ruinas, ahora resultará demasiado pequeña para los que vivan allí, y los que te devoraron estarán muy lejos. Los hijos que nacieron cuando tú habías perdido a tus hijos te dirán: este lugar es demasiado pequeño para mí, hazme sitio para que pueda vivir aquí. Naturalmente, preguntarás de dónde vienen esos hijos. De seguro dirás en tu corazón: ¿quién ha llegado a ser padre de estos para mí, puesto que soy una mujer privada de hijos y estéril, llevada al destierro y tomada prisionera? En cuanto a estos, ¿quién los ha criado? Mira, yo misma había quedado sola. Estos, ¿dónde han estado?
Isaías 49:21. Sión en otro tiempo estéril rebosará entonces de felicidad. Esta profecía tiene un cumplimiento moderno. En los difíciles años de la Primera Guerra Mundial, el Israel espiritual atravesó un periodo de desolación y cautiverio. Sin embargo, fue restaurado y colocado en un paraíso espiritual. Isaías 35 del 1 al 10 dice: El desierto y la tierra reseca se llenarán de alegría y la llanura desértica estará feliz y florecerá como el azafrán. Sin falta florecerá, estará muy feliz y gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria de Jehová, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles y reafirmen las rodillas temblorosas. Díganles a los que sienten angustia en el corazón, sean fuertes, no tengan miedo, miren, su propio Dios vendrá con venganza, Dios vendrá con castigo, Él vendrá y los salvará. En ese tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En ese tiempo el cojo trepará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría, pues brotarán aguas en el desierto y torrentes en la llanura desértica. El terreno reseco por el calor se convertirá en una charca llena de cañas y el terreno sediento en manantiales de agua. En las guaridas donde se recostaban los chacales habrá hierba verde, cañas y papiros. Y habrá una senda allí, sí, un camino llamado Camino de la Santidad. El impuro no viajará por ella, está reservada para el que anda por el camino. Ningún tonto accederá a ella. No habrá ningún león, ni se acercarán fieras salvajes, no se les verá por allí. Allí solo andarán los recomprados. Los que Jehová rescató volverán y vendrán a Sión con gritos de alegría. Felicidad infinita coronará sus cabezas. Estarán llenos de alegría y felicidad. La tristeza y los suspiros se esfumarán. Al igual que la ciudad devastada de la que habló Isaías, se llenó de alegría al verse, por así decirlo, atestado de adoradores de Jehová activos y dichosos. Como señal enhiesta para los pueblos. Jehová traslada proféticamente a Isaías al momento en que liberará de Babilonia a su pueblo. ¿Recibirán los israelitas alguna guía de parte de Dios? El Creador responde: Mira, levantaré mi mano hasta las naciones y a los pueblos alzaré mi señal enhiesta. Y traerán a tus hijos en el seno y sobre el hombro llevarán a tus propias hijas. Isaías 49:22. En el cumplimiento inicial, la que fue sede del gobierno y emplazamiento del templo de Jehová, Jerusalén, se convierte en su señal enhiesta. Incluso extranjeros prominentes y poderosos como reyes y princesas ayudarán a los israelitas en el viaje de regreso a la ciudad. Isaías 49:23a. Los monarcas persas Ciro y Artajerjes Longimano, junto con los miembros de su corte, son ejemplos de ello. Esdras 5:13 dice: Sin embargo, en el primer año del rey Ciro de Babilonia, el rey Ciro emitió una orden para que se reconstruyera esta casa de Dios. Esdras 7 del 11 al 26 dice: Esta es una copia de la carta que el rey Artajerjes le dio al sacerdote y copista Esdras, que era un experto en el estudio de los mandamientos de Jehová y de sus normas para Israel. De Artajerjes, el rey de reyes, el sacerdote Esdras, el copista de la ley del Dios de los cielos. Que tengas paz completa. He dado una orden que autoriza a todos los israelitas de mi reino y a sus sacerdotes y levitas para que vayan contigo a Jerusalén, si así lo desean, porque el rey y sus 7 consejeros te envían para averiguar si en Judá y Jerusalén se está cumpliendo la ley de tu Dios, la cual tienes contigo. También llevarás la plata y el oro que el rey y sus consejeros han querido darle al Dios de Israel que mora en Jerusalén. Además, llevarás toda la plata y el oro que te den en toda la provincia de Babilonia y la donación que el pueblo y los sacerdotes quieran darte para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con ese dinero debes comprar cuanto antes toros, carneros, corderos y sus correspondientes ofrendas de grano y ofrendas líquidas, y debes ofrecer esto en el altar de la casa de tu Dios en Jerusalén.
Y con el resto de la plata y el oro, hagan lo que a ti y a tus hermanos les parezca bien, de acuerdo con la voluntad de su Dios. Además, te entregarás delante de Dios en Jerusalén todos los recipientes que recibas para el servicio de la casa de tu Dios, y cualquier otra cosa necesaria que tengas que dar para la casa de tu Dios, págala con los fondos del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, les he dado la orden a todos los tesoreros de la región que está al oeste del río Éufrates de entregarle de inmediato al sacerdote Esdras, el copista de la ley del Dios de los cielos, todo lo que les pida. Como máximo 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin límite. Que todo lo que el Dios de los cielos ordene para su casa se haga con empeño. Así el Dios de los cielos no se enojará con el reino ni con los hijos del rey. Además, les informo que no está permitido cobrarles ni impuestos, ni tributos, ni peajes a los sacerdotes, a los levitas, a los músicos, a los porteros, a los siervos del templo o a los demás trabajadores de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, usando la sabiduría que tu Dios te ha dado, nombra magistrados y jueces para juzgar a todos los habitantes de la región que está al oeste del río Éufrates, todos los que conocen las leyes de tu Dios. Además, ustedes deben enseñarle estas leyes a cualquiera que no las conozca. Todo el que desobedezca la ley de tu Dios y la ley del rey debe ser condenado de inmediato a muerte o al destierro o a pagar una multa o a prisión. Además, este pasaje de Isaías tiene aún otro cumplimiento. Isaías 11:10 habla de una señal enhiesta para los pueblos, y el apóstol Pablo aplicó esta expresión a Cristo. Isaías 11:10 dice: Ese día la raíz de Jesé se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones acudirán a él en busca de guía, y su lugar de descanso llegará a ser glorioso. Romanos 15 del 8 al 12 dice: Porque les digo que Cristo llegó a ser ministro de los circuncisos para mostrar la veracidad de Dios y confirmar las promesas que Dios les hizo a los antepasados de ellos, y para que las naciones dieran gloria a Dios por su misericordia. Tal como está escrito: por eso te alabaré públicamente entre las naciones y le cantaré alabanzas a tu nombre. Y él también dice: alégrense naciones con su pueblo. Y en otro pasaje dice: alaben a Jehová todas las naciones, que todos los pueblos lo alaben. También Isaías dice: aparecerá la raíz de Jesé, el que viene para gobernar a las naciones pondrán su esperanza en él. Por tanto, en el cumplimiento mayor, Jesús y los ungidos con espíritu que con él gobiernan, constituyen la señal enhiesta de Jehová a la que afluyen las naciones. Revelación 14:1 dice: entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. A su debido tiempo, todos los pueblos de la tierra, incluidas las actuales clases dirigentes, tendrán que inclinarse ante el gobierno del Mesías. Salmo 2, 10 y 11 dice: así que ahora, reyes, sean perspicaces, acepten la corrección, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Daniel 2:44 dice: en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. ¿Qué se logrará con ello? Dice Jehová: tendrás que saber que yo soy Jehová, de quien no quedarán avergonzados los que esperan en mí. Isaías 49:23b. Ahora está más cerca nuestra salvación. Es posible que algunos de los exiliados en Babilonia duden de que Israel en realidad vaya a ser liberado. Con esto presente, Jehová pregunta: ¿pueden los que ya han sido tomados ser tomados de un hombre poderoso mismo, o puede el cuerpo de cautivos del tirano efectuar su escape? Isaías 49:24. La respuesta es afirmativa, pues Jehová les asegura: hasta el cuerpo de cautivos del poderoso será quitado, y los que ya han sido tomados por el tirano mismo efectuarán su escape. Isaías 49:25a. Qué reconfortante garantía.
Y por si fuera poco, la buena voluntad de Dios para con su pueblo va acompañada del firme compromiso de protegerlo. En términos muy claros, él señala: contra cualquiera que contienda contra ti, yo mismo contenderé, y a tus propios hijos yo mismo salvaré. Isaías 49, 25b. Este compromiso aún sigue en pie. En Zacarías 2:8, Jehová le dice a su nación: el que los toca a ustedes está tocando el globo de mi ojo. Aunque es cierto que ahora disfrutamos de un tiempo de buena voluntad en el que los pueblos de toda la tierra disponen de la oportunidad de afluir a la acción espiritual, tal periodo llegará a su fin. ¿Qué será de los que se empeñan en desobedecer a Jehová y hasta persiguen a quienes lo adoran? Dios mismo señala: haré que los que te maltratan coman su propia carne, y como el vino dulce se emborracharán con su propia sangre. Isaías 49, 26a. Qué sombrío porvenir. Tales adversarios obstinados carecen de futuro a largo plazo, pues serán destruidos. De modo que a Jehová se le considerará el Salvador, tanto por librar a su pueblo como por acabar con los enemigos de éste. Toda carne tendrá que saber que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu recomprador, el poderoso de Jacob. Isaías 49, 26b. Estas promesas tuvieron un primer cumplimiento cuando Jehová se valió de Ciro para emancipar a Israel del yugo de Babilonia. También se hicieron realidad en 1919, año en que de modo similar Jehová utilizó a su Hijo entronizado, Jesucristo, para liberar a su pueblo del cautiverio espiritual. Por esta razón, la Biblia califica de salvadores tanto a Jehová como a Jesucristo. Tito 2, del 11 al 13, dice: porque la bondad inmerecida de Dios se ha manifestado al traer salvación a toda clase de personas. Esta nos enseña a rechazar la irreverencia y los deseos del mundo y a vivir con buen juicio, justicia y devoción a Dios en medio de este sistema, mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Tito 3 del 4 al 6 dice: sin embargo, cuando la bondad de nuestro Salvador Dios y su amor por la humanidad se manifestaron, Él nos salvó, no porque hubiéramos hecho obras justas, sino por su misericordia, mediante el baño que nos trajo a la vida y mediante hacernos nuevos por medio del Espíritu Santo. Él derramó este Espíritu abundantemente sobre nosotros mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Jehová es nuestro Salvador y Jesús el Mesías, su agente principal. Hechos 5:31 dice: Dios lo elevó a su derecha como agente principal y salvador para que Israel pueda arrepentirse y recibir el perdón de sus pecados. Verdaderamente los actos de salvación que Dios ejecuta a través de Jesucristo son maravillosos. Mediante las buenas nuevas, libera a las personas rectas de las cadenas de la religión falsa. En virtud del sacrificio redentor, los libra de la dominación del pecado y la muerte. En 1919, salvó a los hermanos de Jesús de la esclavitud espiritual, y en la cercana guerra de Armagedón salvará a una gran muchedumbre de seres humanos fieles de la destrucción que les sobrevendrá a los pecadores. El privilegio de ser objeto de la buena voluntad de Dios es inestimable. Utilicemos con sabiduría este tiempo acepto y actuemos en consonancia con la urgencia de nuestros días, prestando atención a lo que Pablo escribió a los romanos. Ustedes conocen el tiempo, que ya es hora de que despierten del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando nos hicimos creyentes. La noche está muy avanzada, el día se ha acercado. Por lo tanto, quitémonos las obras que pertenecen a la oscuridad y vistámonos las armas de la luz. Como de día andemos decentemente, no en diversiones estrepitosas y borracheras, no en coito ilícito y conducta relajada, no en contienda y celos. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no estén haciendo planes con anticipación para los deseos de la carne. Romanos 13, del 11 al 14. Jehová seguirá favoreciendo a quienes obedecen sus consejos, les dará la fuerza y las facultades necesarias
para llevar a cabo la predicación de las buenas nuevas. Segunda a los Corintios 4:7 dice: sin embargo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que el poder que va más allá de lo normal venga de Dios y no de nosotros. Utilizará a sus siervos del mismo modo que a su caudillo Jesús, haciendo que su boca sea como una espada aguda, para que puedan llegar al corazón de los mansos con su mensaje. Mateo 28, 19 y 20 dice: así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Protegerá a sus siervos en la sombra de su mano, los ocultará en su propia aljaba, como una flecha pulida. Ciertamente Jehová nunca abandonará a su pueblo. Salmo 94:14 dice: porque Jehová no dejará a su pueblo, ni abandonará a su herencia. Isaías 49:2 dice: hizo que mi boca fuera como una espada afilada, me ha escondido en la sombra de su mano, me convirtió en una flecha pulida, me ocultó en su aljaba. Isaías 49:15 dice: ¿puede una mujer olvidarse de su bebé o no sentir compasión por el hijo que llevó en su vientre? Aun si estas mujeres se olvidaran, yo nunca me olvidaría de ti. Nota: como Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios y aquel de quien se había profetizado que lo magullaría en la cabeza, hizo todo lo que pudo por destruirle. Génesis 3:15 dice: y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. No obstante, cuando el ángel Gabriel anunció a María la concepción de Jesús, le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo Hijo de Dios. Lucas 1:35. Jehová protegió a su Hijo, de modo que los esfuerzos por destruir a Jesús cuando aún era un niño no tuvieron éxito. Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, página 971. Editado por Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.